Bueno, parece que ha funcionado. Hemos terminado con el tema. Vale, ya hemos terminado con fútbol, música, moda. Vamos con... Ya, fíjate a lo que he llegado. Vamos con biología, por favor. Bueno, Tenemos que hablar de la biología. La biología es la ciencia del siglo XXI. Eso vamos, sí es. y no tengo duda, ¿eh? No tengo duda de Sí. eso. A ver, un artículo de investigación que ha salido publicado, creo que en Nature, por Trevor Arp. Science. Es Science, Science. perdón. Trevor Arp, Kirshner Morris y colaboradores. Los menciono a los dos porque pone que los dos contribuyeron por igual como autores principales. Y el artículo trata sobre, en general, el proceso de la fotosíntesis, que es este proceso tan complejo por el cual, mediando, bueno, las plantas son capaces de obtener alimento a partir de la luz solar y dióxido de carbono. Pero la cuestión aquí es que una cosa que se pregunta en este artículo es cómo consiguen regular la producción de la fotosíntesis, que no sea ni demasiado, cuando hay mucha luz, que pueda dar lugar a un exceso de producción de azúcares y que acabarías produciendo gran cantidad de radicales libres y de electrones y sería un problema para la planta, o un defecto en las situaciones en las que tienes poca irradiancia y entonces tienes una situación en la que tienes poco alimento, ¿no? Esas fluctuaciones de luminosidad, la planta es capaz de atenuarlas, como si fuera una especie de estabilizador de voltaje, ¿no? Que tú tienes un voltaje muy ruidoso que sube y baja. Bueno, ¿cómo funciona eso? Es algo que no se sabe todavía y aquí presentan un modelo de cómo podría funcionar eso. Creo que Alberto ha mirado en detalle este artículo y nos puede contar un poco el detalle de qué va todo esto, ¿no? Sí, yo me lo estudié la semana pasada porque hablé de él en la radio, me gustó muchísimo y como en la radio la sección es cortita, no lo pude explicar todo lo bien que me gustaría, así que lo traigo aquí y lo explicamos bien. Bueno, para que la gente ponga en contexto esto, hay un par de cosas que hay que tener en mente. La primera es que este mecanismo que vamos a explicar no es todopoderoso. O sea, obviamente, si el sol desaparece, si el sol se pone, pues la planta no puede hacer la fotosíntesis y ya está. Y si hay muchísimo sol, pues la planta se quema y se acabó. Pero este mecanismo lo que ayuda es a lidiar con las variaciones en la insolación que pueden deberse pues, a cosas del tipo el viento. El viento sopla y entonces tus hojas pues, no están perfectamente alineadas con el sol y tú tienes variaciones en esa insolación. O bien, o pasa pues una nube. Claro, pasa una nube, pasan animales. O sea, todo este tipo de cosas hace que haya ruido en el input de luz que la planta tiene. En principio, la planta para esto necesita tres cosas para hacer la fotosíntesis: luz, CO2 y agua. Suponemos que agua va a tener toda la que necesite y CO2 también va a tener todo el que necesite. Esto está hablando de la parte de la luz. Entonces, hay algo muy interesante que el nombre le puede sonar a la gente, pero los detalles muy a menudo no los contamos, que es que para recoger la luz, la planta necesita unas moléculas especiales que actúan como antenas y que son básicamente pigmentos, son moléculas de cierto color. En las plantas, esas moléculas son las clorofilas, ¿vale? La palabra clorofila nos suena, la hemos visto por sitios, pero lo que no se cuenta tanto es que hay dos tipos de clorofilas en las plantas, esencialmente. Luego hablaremos, si quieres, de las estas púrpuras y verdes y todo esto, pero en principio hablemos de las plantas, estas bacterias pues, también hacen la fotosíntesis, pero con otras cosas, que no son clorofila. Entonces, estas dos clorofilas tienen dos picos de absorción, absorben sobre todo dos colores. La clorofila, a ver que lo busque aquí, la clorofila A, bueno, no tengo ahora mismo la gráfica. La clorofila A es la que absorbe en el rojo y en el violeta, si no recuerdo mal, y la clorofila B es la que absorbe en el amarillo y en el azul, ¿vale? Entonces, ambas se dejan una parte por en medio en la que no absorben, que es el verde, ¿vale? Por eso las plantas son de color verde. Pero la pregunta es, ¿por qué la naturaleza necesita dos clorofilas? ¿Por qué no tener una sola que absorba mucho en todas las cosas? ¿O por qué no tener 25? ¿No? ¿Por qué te hacen falta dos y encima con esos picos que están separados? Porque podrían estar como más juntos o, no sé, podrían estar de otra manera. ¿Hay alguna explicación para esto? Y los autores de Exacto. Los autores de este artículo toman un enfoque súper ingenieril, convierten esencialmente el fotosistema de la planta, que es el que recoge la luz y la convierte en cosas, lo convierte en una antena, en un sistema ingenieril, y la pregunta que se hacen es, dado que yo tengo un input de luz ruidoso, ¿qué tengo que hacer con estas dos antenas que tengo? ¿Cómo he de cambiar el pico máximo de absorción de cada antena para que ese ruido se mitigue, ¿no?
Y se hacen esta pregunta y lo malo es que reproducen los espectros de las clorofilas. Es que es espectacular. O sea, ellos toman un modelo muy sencillito en el que sus antenas no son como las clorofilas de verdad, que cada una tiene 2 picos, sino que ponen un pico en el azul, un pico en el violeta, un pico en el amarillo, un pico en el rojo y los mueven, ¿no? De alguna manera, como si fueran independientes. Pero los rasgos fundamentales de la absorción de la clorofila son esos 4 picos y esos 4 picos los consiguen reproducir con este razonamiento. Y a mí lo que más interesante me ha parecido es que hay algo de intuitivo en ello, porque básicamente lo que descubren es, si los picos estuvieran muy cerca, si todas las clorofilas absorbieran exactamente la misma longitud de onda, lo que la planta vería, entre comillas, es esencialmente el ruido que le llega de fuera. Lo que las clorofilas le darían a la planta sería una representación bastante fiel del ruido que le llega de fuera. Y claro, ese ruido no tiene por qué estar, o sea, ese ruido, esa insolación que al final es ruidosa y que oscila, no tiene por qué coincidir con la potencia óptima que la planta necesita. La planta quiere sacar azúcares a una velocidad la que sea y para eso necesita que le llegue luz a una velocidad la que sea, pero la luz no llega así. La luz a veces llega en más cantidad y a veces llega en menos cantidad. Pues si las clorofilas coincidieran, la planta vería una reproducción fiel de ese input ruidoso. Si las clorofilas están muy lejos, tú aprovechas gran parte de esa luz, ¿vale? Pero a la vez el ruido que ves es enorme. Estás amplificando ese ruido. Y hay picos muy altos, picos muy bajos, y tampoco estás digamos, cerca del óptimo. Tú necesitas algo intermedio en el que los picos están separados, pero no demasiado separados, para entonces tener un nivel de ruido que es inevitable, pero que por lo menos te coloca durante bastante tiempo en las cercanías de la potencia óptima, que es la que te va a hacer producir el azúcar bien. Y a mí lo que me parece flipante de este enfoque es que es una solución completamente pasiva. Es decir, tu problema es activo, tu problema está fluctuando el input. ¿Qué puedo hacer con esto? Y la planta, la solución que ha encontrado no es voy a hacer algo, no es voy a reaccionar, sino voy a poner un sistema pasivo que simplemente por cómo están colocados estos picos va a optimizar el nivel de ruido. Eso me parece la leche, ¿no? Ha inventado el filtro. Claro, exacto. Es un filtro porque solo le permite ver la ventana de energía que ella va a aprovechar. Lo que se sale de ahí no lo ve, que le podría dañar. Y lo que no puede aprovechar porque es muy tenue tampoco, es poner una ventanita. Es una maravilla porque esto tiene unas aplicaciones muy buenas. Pensad en placas fotovoltaicas, ¿no? Claro. Si aprendemos de cómo lo hacen las plantas y conseguimos coger ese rendimiento óptimo, tendríamos mucho ganado. Lo que yo no me he enterado bien, quizás es porque no te estaba prestando toda la atención que debería, Alberto, perdona, pero No, estaba será aquí porque lo habré explicado mal. No. Confieso que estaba aquí con rollos técnicos y no estaba totalmente atento, entonces quizás me he perdido alguna explicación, pero lo que no entiendo es cómo esas variaciones, que al fin y al cabo se dan en todo el espectro por igual, o sea, cuando hay fluctuaciones de luz ocurren tanto en el azul como en el rojo como en el amarillo, como el hecho de tener sintonizados tus receptores a picos en diferentes longitudes de onda, ¿cómo te ayuda eso a amortiguar esas variaciones? Vale, la idea es esencialmente que vamos a coger ahora, hemos dicho que hay 4 picos, vamos a coger solo 2 de ellos, porque digamos, el modelo más sencillo es con solo 2 picos, pero ellos necesitan reproducir los 4 y luego hacen una cosa un poquito más complicada. Vamos a coger el modelo solo con 2 picos, ¿vale? Uno en el rojo y otro en el amarillo, por ejemplo. El pico en el amarillo es el pico sobreenergético. Si toda la luz entra por la clorofila amarilla, vas a tener más potencia de la que necesitas y entonces vas a producir radicales libres y todas estas cosas. El pico rojo es el pico infraenergético. Como la luz roja tiene menos energía que la luz amarilla, si toda la luz entra por el pico rojo, por la clorofila A, entonces vas a tener menos energía de la que debes. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Lo que haces es poner una combinación apropiada de ambas clorofilas y además, luego, esto forma parte del modelo que ellos han hecho, la energía va pasando de una clorofila a la otra. No se convierte directamente en producción de azúcar, sino que la recoge la A y la pasa a la B. Y entonces de la B vuelve a la A y hace una especie de recorrido por una red, que es como si fuera una red eléctrica, esencialmente, y ese recorrido lo que asegura es que tú conviertes esas sobrepotencias y esas infrapotencias en ruido alrededor de la potencia óptima, digamos.
Pensando Y- en un circuito, esas capas que interactúan serían como las resistencias que tú pones entre la fuente de energía y tu aparato que está... Claro, como para compensar, quieres decir, Eso ¿no? es. Claro, tú Mm, pones en tu circuito pones una serie de resistencias. Ese efecto. exacto. Entonces, la idea es esencialmente eso. Tu input, como es ruidoso, va a estar o bien por encima o bien por debajo de la frecuencia que tú quieres. Pues en lugar de poner una antena en la frecuencia que tú quieres, tú pones una antena por encima y otra antena por debajo. Y luego te aseguras, a través de enlazar esas antenas entre sí y hacer que haga un recorrido por ellas, de que al final lo que vas a tener es una especie de cosa ruidosa alrededor de la frecuencia intermedia, que es a la que tú te gustaría trabajar. Y aquí en todo este proceso no hay almacenamiento de, digamos, de energía por ningún lado, no hay ningún No. buffer, ¿no? Porque lo sencillo en estos casos siempre es decir, bueno, cuando hay un sobrante lo guardo en algún sitio y lo saco cuando hay déficit, pero no es el caso, ¿verdad? No. El problema es que si la planta trata de hacer eso, se suicida, porque la manera de almacenar energía de los seres vivos es en química, es en productos químicos. Y cuando estas reacciones no están muy bien ajustadas, cuando no están en el óptimo, se producen productos químicos que son nocivos, que son estos radicales libres y todo esto. Esencialmente, un radical libre es una molécula que tiene exceso de electrones, está sobreoxidada y por lo tanto es altamente reactiva. Eso en general lo produces cuando tienes más potencia de la que deberías, ¿vale? No estoy muy Todo- seguro qué es lo que ocurre en el régimen de la infrapotencia. A lo mejor también se produce. Digo que todo régimen sabe que los radicales libres son peligrosos, los radicales hay que tenerlos encerrados convenientemente. Por ejemplo, Exacto. Héctor, lo que decías de los rangos de luz, ¿no? Es para que la gente un poco de astronomía se haga una idea, tú para ver estrellas o para ver ciertos tipos de cosas, o para ver incluso mejor en un telescopio, metes filtros de colores. Ujú. Eso mismo, Hmm. esa misma tecnología. Aplicas tu filtro de color y tú filtras esa longitud de onda que no necesitas o que te puede dañar tu sensor y con eso funcionas. En Si este caso quieres, de son, hecho, perdona, perdón, ven, dale. Héctor. Bueno, no, solamente iba a preguntar, en este caso son pigmentos lo que se usa para definir las longitudes de onda que quieres absorber, ¿no? Eso es, efectivamente. O sea, O sea, tienes eso es independiente del sistema, la forma de la antena, mm, el proceso por el cual se realiza la fotosíntesis no depende de los pigmentos en concreto que se usan para absorber la radiación. Bueno, idealmente no, pero en la práctica sí, porque ya sabes que la biología es messy, es complicada siempre. O sea, ¿Hemos vuelto al fútbol o qué? ¿Cómo me he perdido yo? no, a ver, idealmente tú tendrías una parte que es la que se llama la red de captación de luz, que es la que está formada por estos pigmentos, por estas sobre todo clorofilas y a veces también carotenoides y otras cosas. Las clorofilas no son lo único que hay. Y esa red capta la luz, va pasando a través de todas esas moléculas y llega al centro activo. En el centro activo es donde de verdad eso se utiliza para cosas, que en una primera instancia se utiliza esencialmente para arrancar un electrón y luego con ese electrón hacer una serie de cosas. Bueno, pues la molécula de la que arrancas el electrón es una clorofila A, con lo que te das cuenta de que todo está entrelazado de alguna Eso manera. es. O sea que no inventó las clorofilas a posteriori, sino que seguramente ya tenía las clorofilas y las estaba usando para hacer la fotosíntesis y se dio cuenta de que las podía reaprovechar para hacer una especie de red de captación de luz más grande que ese centro activo, que es muy pequeñito. Y ya sabes, detrás de las clorofilas y haciendo de las suyas para luego generar energía está la rubisco. Eso es, claro, eso está más abajo en la cadena de Eso es. electrones, ¿no? Ahora solo nos interesa arrancar el primer electrón, ¿no? Luego Eso todo lo es. demás son cosas complicadas. Y una cosa que es particularmente bonita de esto es que si solo tuviéramos las plantas, este modelo no sabríamos cuán robusto es. O sea, sabríamos que hemos explicado las clorofilas de las plantas, pero no estaríamos muy seguros de si no ha sido, pues un poco, yo qué sé, por casualidad, ¿no? Por casualidad, sí. Lo bueno es que tenemos otros sistemas fotosintéticos. Yo creo que hemos hablado en Coffee Break alguna vez, pero la fotosíntesis productora de oxígeno no fue la primera fotosíntesis que surgió, sino que hubo otras antes que trabajaban con azufre, que trabajaban con hierro, que trabajaban con otras cosas. Y esas fotosíntesis...
Perdona, antes de pasar a eso, no sé si Francis, por ejemplo, tienes algún comentario sobre esta parte hasta ahora. No, bien, bien, lo habéis explicado bastante bien en líneas generales, ¿no? No tengo muchos comentarios. Solo recordar un poco eso, que la idea esta de las antenas, básicamente esto es como una estructura más o menos tubular en la que tienes diferentes moléculas de clorofila, ¿no? Entonces, esos son los pigmentos. Normalmente en cada receptor tienes pues, del orden de menos de 10, 7, de ese orden, ¿no? Depende del organismo. Tienes del orden de 7 clorofilas, lo que pasa es que no todas son idénticas. Son moléculas que están como colocadas en ese tubo, están colocadas con diferentes orientaciones y son de dos tipos, en general en la mayoría de los organismos, ¿no? Incluso en las bacterias estas fotosintéticas, pues son clorofilas distintas a las que hay en las plantas que vemos normalmente en la calle o en las algas, pero son también dos los que se utilizan con dos frecuencias ligeramente distintas, ¿no? Y están repartidos, y cada receptor los tiene repartidos de forma distinta. O sea, no son todas moléculas idénticas, distribuciones idénticas. La proporción de clorofilas A y B, ¿cuánta variabilidad tiene? ¿Es la misma en todas las antenas o de una especie a otra? No lo sé, pero yo creo o... que varía incluso de cada antena, de una antena a otra, pero no sé si varía mucho la proporción, no lo sé. Como los plástidos que son, o sea, quiero decir, al final estas antenas están colocadas en un orgánulo que hay dentro de las células de las plantas, que son los plástidos, que inicialmente eran una bacteria fotosintética, una cianobacteria de estas. Como los plástidos provienen todos de un antepasado común, es posible que la variación no sea muy grande, pero a mí no me consta. O sea, claro, si fuesen de diversas bacterias distintas, pues ahí sí que ya estaría abierta la veda y posiblemente podría ser grande la variación, pero siendo un antepasado común, no lo sé. Es posible que la variación no sea grande. Pero tengo la impresión de que parece que evolutivamente si una cosa, si no importa mucho, la evolución va cubriendo todas las posibles... o sea, que la evolución se enfoca en una determinada línea si hay una ventaja por esa línea, ¿no? Pero si hay un rango en el cual pues no hay ni ventaja ni inconveniente, no importa mucho, pues como que se dispersa por ese rango, ¿no? Es que además tienen, ya te digo que tienen otras maneras de cambiar eso. O sea, quiero decir, es probable que cambiar la proporción entre clorofila A y clorofila B sea una estrategia, pero es que puedes añadir otros pigmentos, ¿no? Pigmentos secundarios y tal. O sea, se puede hacer mucho más complicado esto y la naturaleza lo hace. Pero yo no sé la respuesta a esa pregunta. Bueno, pues lo miramos para la semana que viene a ver si esa pregunta está respondida y si no, la investigamos. Y vas a pasar ahora, Alberto, creo, a hablar de otros tipos de fotosíntesis, ¿no? Que también los hay. Exacto, que es un poco donde se pone a prueba lo bueno o malo que sea este modelo. Porque, digamos, estas personas tratan de hacer un modelo extremadamente simple en el que para ellos el input es el espectro de la radiación que le llega a ese organismo, ¿vale? Entonces, para plantas han cogido simplemente el espectro solar y ya está. Y colocan los picos donde, o sea, le dicen a su modelo, colócame estos picos de manera que se minimice el ruido alrededor de esta potencia óptima que yo quiero conseguir. Y el modelo, pues, le coloca los picos en un sitio y resulta que los 4 picos coinciden con los 4 de la clorofila. Ahora bien, otros organismos fotosintéticos tienen otros pigmentos que no son clorofilas. Por ejemplo, las bacterias verdes del azufre tienen se llaman bacterioclorofilas, si no recuerdo mal. Y las bacterias púrpuras del azufre también tienen otras bacterioclorofilas diferentes. De bacterioclorofilas creo que hay 7 u 8, por lo menos. Y sí que se combinan de manera muy diversa en los diversos grupos en donde ha evolucionado la fotosíntesis. Entonces, este grupo lo que dice es, bueno, estas bacterioclorofilas tienen los picos en sitios distintos a la clorofila de las plantas. Pero esto se debe a que han evolucionado diferente o a lo mejor se debe a que están colocados en otro ambiente. Y ellos tratan de poner a prueba esta hipótesis tratando de reproducir los espectros que les llegan a estas bacterias. Por ejemplo, para el caso de las bacterias verdes del azufre, saben que viven muy poquito por debajo de la superficie del agua, ¿vale? Viven como a 1 metro. Metros. Sí, 1 metro, 2 metros de profundidad. Entonces, lo que hacen es coger el espectro solar y quitarle lo que absorbe el agua en un par de metros, que esencialmente es sobre todo el azul y el verde, ¿vale? Y entonces ese espectro se lo dan a su modelito. Le dicen, oye, ¿cómo me colocas los picos ahora que tienes este espectro? Y el modelo le reproduce los picos de las bacterioclorofilas. Está muy bien. Ahí
hay algo de arbitrariedad que, quiero decir, explicado así puede parecer que esta gente ha craqueado la fotosíntesis, pero no nos volvamos locos, porque un parámetro en su modelo es a qué profundidad coloco yo las bacterias. Y ellos han elegido la profundidad a la cual los picos se ajustan más a las bacterias clorofilas estas. O sea que tampoco vamos a volvernos locos. Le podría haber salido 3 metros y también habrían dicho, bueno, 3 metros está bien. Le podría haber salido medio metro. Pero bueno, les ha salido 2 metros y 2 metros es lo que su modelo, sale todo bien, ¿no? Pero en cualquier caso es notable. O sea, lo consiguen con unos valores de los parámetros que son muy razonables, ¿no? ¿Qué oportunidad han perdido esta gente en hacer un LOEB? Podrían haber cogido su modelo, haberle puesto, en vez del espectro solar, haber puesto el espectro de Epsilon Eridani, o, bueno, sería bastante parecido al solar, una enana roja, y haber predicho, decir, bueno, si en un planeta en torno a una enana roja, si hay clorofila, ahí está Sara poniendo a Abraham Loeb de fondo, si hay clorofila en un planeta alrededor de una enana roja, esta sería la distribución idónea de picos de estas plantas y sería la primera predicción de cómo podría ser una forma de vida extraterrestre. Y luego, total, como van a pasar 2000 años hasta que eso se compruebe, pues, oye, te pones la medallita y ahí queda. Pues lo malo es que debe de ser más o menos trivial de hacer con este modelo. O sea, quiero decir, tú pones de input el... Porque además ellos descubren, al jugar con diversos espectros distintos, descubren un rasgo de la distribución de estos picos que es muy interesante, que es que los picos no están colocados en la zona de máxima emisión del espectro. En el caso del espectro solar, pues a lo mejor tú querrías colocarlos en, pues a ver, déjame que lo mire, la máxima emisión que llega a la superficie de la Tierra está en el verde-azul, ¿vale? Pero los picos no están ahí, no están en el verde-azul, están en el rojo-amarillo y en el violeta-azul, ¿vale? Entonces, ellos obtienen como rasgo general de esta minimización del ruido, que los picos han de estar colocados donde la pendiente del espectro es mayor, donde el espectro cambia más. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, porque eso les permite maximizar la diferencia entre la infrapotencia y la sobrepotencia. Esto que habíamos dicho antes, que tú quieres colocar un pico de manera que controle las sobrepotencias y otro pico de manera que controle las infrapotencias. Si colocas los picos en un sitio donde el espectro es plano, que toda la potencia es igual para todas las frecuencias, no lo consigues. Lo has de colocar en un sitio en donde el espectro cambie, tenga una variación, haya una derivada. Y eso lo obtienen como rasgo general para cada espectro que ponen. Por eso tienes un pico a cada lado del máximo del espectro, ¿no? Vale, eso vale, es, vale. exacto. Y la eficiencia... Porque eso les permite minimizar el ruido. O sea, al final, para mí lo interesante de este artículo es que descubren que los colores de la clorofila, los colores de los seres fotosintéticos, tienen que ver con minimizar el ruido. No tienen que ver con... Eso es el factor fundamental, porque les permite clavar los picos hasta una precisión del 10% o menos. O sea, que no está, la clorofila no está diseñada para maximizar la absorción de radiación, sino para estabilizar la entrada de energía. Eso es muy interesante. Eso es. ¿Y eso sería un resultado nuevo o esto lo había predicho alguien o había trabajos anteriores sugiriendo esto, sabes? Lo habían mencionado en la introducción, supongo, si hubiera. Yo creo que en la introducción mencionan que se había pensado en esto y que lo que ellos aportan es un modelo concreto en este sentido, pero me pillas un poco y no estoy del todo seguro. Sí, esto yo creo que se ha dicho antes. Sí. Y la eficacia de este mecanismo entonces depende de la pendiente del espectro, por eso se ponen los puntos donde la pendiente es máxima, ¿no? Exacto. Pues me pregunto, sí, de nuevo, pensando en términos astrobiológicos, si estrellas más frías tienen un espectro más plano, o sea, el espectro de cuerpo negro es más pronunciado cuanto mayor es la temperatura, ¿no? Sí. Un espectro más frío es más, en general sus derivadas son menores, siempre. Sería curioso saber si llega algún momento en el que para temperaturas suficientemente bajas deja de ser eficiente este mecanismo porque ya las derivadas del espectro con la longitud de onda no son importantes, ¿no? Pues podría ser. Eso no quiere decir que no haya formas alternativas de conseguir esto. A lo mejor aumentando el número de antenas, digamos, puedes conseguirlo de otra forma. Pero este mecanismo, digamos, está pensado porque observamos estos picos pareados, ¿no? Picos muy cercanos en los espectros de las plantas y de las bacterias.
De hecho, yo incluso te diría que si ves el espectro solar que ellos ponen, que está en la figura 3, es verdad que en la zona del azul y el violeta la pendiente es grande, porque básicamente la atmósfera, la capa de ozono, se está llevando el ultravioleta. Entonces ahí decrece la potencia fuertemente y ahí hay 2 picos. Pero en la otra zona, en la del rojo-amarillo, la pendiente no es tampoco gigantesca y ahí están los picos y funcionan bien también. Así que da la sensación de que hay margen. Si aplanas mucho el espectro, a lo mejor ya no te sirve de nada el mecanismo. Pero bueno, con una pendiente leve / moderada, te sigue sirviendo. Curioso. ¿Algo más sobre este tema? Sara, Francis. Si queréis un comentario muy general que no tiene nada que ver, pero bueno, que tiene cosas que ver, que es el tema de la cuántica en la fotosíntesis, ¿no? Recordar el tema ese famoso de si la biología cuántica tiene sentido o no tiene sentido, si la fotosíntesis requiere la cuántica o no requiere la cuántica. Hace 20 años había bastantes indicios de que el transporte electrónico en el canal de la antena, desde donde están los pigmentos hasta donde está el centro de fotorrecepción, donde ese electrón acaba produciendo una reacción química y acaba generando ATP, ¿no? Acaba fosforilando algo para almacenar energía. Ese transporte del electrón, los modelos cuánticos primeros que se hacían observaban que el tiempo en el que se podía mantener la coherencia cuántica para conseguir una eficiencia máxima cercana al 100% era del orden de picosegundos. Entonces, pero sin embargo, en la fotosíntesis se requieren tiempos mayores, del orden de nanosegundos. Entonces no había ninguna explicación. Entonces, obligatoriamente tiene que haber un fenómeno cuántico súper maravilloso, esas grandes macromoléculas donde están distribuidos los pigmentos de manera rara. O sea, está todo súper estructurado, súper complicado, súper macroscópico, pero tenía que haber algo, algún tipo de entrelazamiento cuántico, algún tipo de secreto cuántico que justificara eso. Sin embargo, hace menos de 10 años, del orden de 5 o 7 años, se vio que el gran problema es que la física cuántica de esas moléculas no es una física cuántica de un sistema cerrado, sino de un sistema abierto. Los sistemas cuánticos abiertos tienen otras leyes distintas porque básicamente un sistema que tiene un sistema cuántico acoplado a un sistema macroscópico. Entonces ahí alteras completamente las escalas de tiempo. Entonces las escalas de tiempo de resonancia, que son básicamente tener en una caja metido algo, son completamente distintas a la existencia de tener un objeto que está abierto al aire, ¿no? Entonces ya se descubrió que a nivel cuántico pues aparecen perfectamente tiempos de hasta 100 nanosegundos, sin ningún problema. Y por lo tanto, ahora mismo ya no es necesario utilizar física cuántica para entender la fotosíntesis. La fotosíntesis no se sabía si era necesario o no, había mucha gente que apostaba porque sí, ahora ya sabemos claramente que no es necesario. Y esto es como todo en ciencia. Si algo no es necesario, se siente, pues no es. Entonces, hoy en día se entiende perfectamente con química normal, en macromoléculas, donde se utiliza una química cuántica, se llama, ¿no? Pero no es física cuántica, es química cuántica, se explica perfectamente el transporte del electrón con una eficiencia cercana al 100%, ¿no? Con lo que digamos ya... que los efectos cuánticos son pequeños, ¿no? O sea, no es necesario tener efectos cuánticos especialmente relevantes, sino que la propia estructura, o sea, son moléculas, ¿vale? O sea, que estamos hablando de un electrón que está pegando saltos, es un hopping, ¿no? Entonces, un electrón que salta es un sistema cuántico, ¿vale? Pero no es necesario tener en cuenta, no es necesario considerar que hay un estado entrelazado de las diferentes macromoléculas que produce un canal por el que especialmente el electrón puede saltar como si el canal no estuviera, ¿no? Lo que pasa es, yo qué sé, en un superconductor, ¿no? Porque claro, la fotosíntesis ocurre a temperatura ambiente. Entonces, entender esos fenómenos cuánticos a temperatura ambiente es algo increíble, ¿no? O sea, lo que se ha descubierto, ya os digo, en los últimos años, en el último lustro, es que no es necesario meter nada de cuántica en la fotosíntesis. Así que todo el mundo que tenía en la cabeza la fotosíntesis requiere biología cuántica, que se lo quite de la cabeza porque ya sabemos que no es verdad. Y una pregunta un poco ingenua y que lo mismo no tiene nada que ver con esto y es irrelevante, pero toda esta cosa de que la fotosíntesis al final acaba sacando electrones que luego son transportados para la producción de estas reacciones químicas que tienen que ver con azúcares y tal, la conservación de la carga, ¿cómo se da aquí? ¿Te queda algún ion cargado positivamente? Supongo que es que recuperas el punto es, en el fotosistema
1, ¿vale? Que es donde está la clorofila, le arrancas este electrón a la clorofila y hace cosas. Que al final a lo que termina llevando ese electrón es a que tú tienes un carbono oxidado en CO2. A ese carbono del CO2 los oxígenos le quitan los electrones, el carbono no tiene electrones, y ese electrón va a ir ahí y se lo vas a dar a ese carbono para poder reducirlo y convertirlo en un carbono de un azúcar, ¿vale? Claro, en principio la clorofila se ha quedado con una carga más, pero a esa clorofila tú le vas a dar un electrón que sacas del otro fotosistema, el fotosistema 2. Las plantas tienen 2 fotosistemas. Entonces, en uno tú reduces el carbono dándole esos electrones de la clorofila y en el otro, ¿qué es lo que haces? En el otro rompes el agua. Coges H2O, le arrancas los hidrógenos y los conviertes en H+, ¿vale? Que luego los vas a utilizar para cosas porque las células necesitan bombas de protones y tal y les viene bien tener H+ por ahí. Y entonces los oxígenos del agua se juntan y se convierten en O2 y sobran 2 electrones, que son los que deberían llevar los hidrógenos, pero tú se los has quitado. Esos electrones van a la clorofila y le repones el electrón que le habías quitado. Claro, es que nos habíamos olvidado de la otra parte, la parte de tomar agua y producir oxígeno. Claro, exacto. Que no es que produzca oxígeno porque lo esté produciendo, es un desecho, es un residuo que le queda después de romper la molécula de agua, claro. Completamente. De hecho, esto lo hablamos en un episodio que hablamos de la fotosíntesis y los errores de Arrubisco. Pues mencionamos esto, que lo hace en 2 fases. De hecho, uno de los errores de la rubisco tiene que ver con esto, que es que cuando la rubisco está sometida a mucha luz, en lugar de reducir un carbono, lo que hace es oxidar no sé qué otra cosa. Y eso se llama fotorrespiración. Y parece que las plantas malgastan, no sé cuánto es, si el 20 y tantos se quedan menos dulces, sí. Exacto. O sea que esto es muy largo, ¿eh? O sea, nos hemos dejado cosas. Es muy complicado. En primera aproximación nos hemos dejado infinitas cosas y hemos contado 0. ¿Vale? Esto hay que renormalizarlo luego. Exacto. No, pensad que, jolín, es que es un proceso complicado. La biología de la planta es fascinante. La biología de cualquier cosa es súper complicada. Sí. Vale. Para mí lo interesante es darse cuenta de cómo cuando las bacterias, que fueron las que lo hicieron, encontraron la manera de separar el agua y de obtener los electrones separando el agua, aquello es una mina, porque agua hay por todas partes. Es que el agua es fantástica. Tiene otras ventajas encima, porque el oxígeno tiene un potencial redox muy alto, bueno, una serie de movidas. Pero claro, es que las bacterias que no podían hacer eso con el agua, habían de sacar los electrones, pues yo qué sé, del ácido sulfídrico. ¿Dónde hay ácido sulfídrico? Hombre, pues hay sitios, pero tampoco hay tanto como agua, o hay mucho más. Muy bien, pues nada. Bueno, otro día hablaremos del ciclo de Calvin y todas estas cosas. Eso es. Sí, pero y luego del ciclo de Hobbes.